En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Aníbal, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos el día de hoy la memoria, gran fiesta para la comunidad, de San Aníbal María di Francia. Este santo que Dios puso en el camino de Luisa para cumplir especialísimamente la misión de dar a conocer la divina voluntad. Es algo grandioso, algo muy, muy, muy grande. No me voy a detener a hacer toda una biografía de San Aníbal. Quiero resaltar hoy la misión que Jesús le dio a San Aníbal y que él cumplió y que sigue cumpliendo, como lo veremos en lo que estaremos meditando hoy. Brevemente, este gran sacerdote santo fundó dos comunidades religiosas, una masculina y una femenina. Una, los rogacionistas, que se dedican a las vocaciones. Rogacionistas viene de la palabra rogate, de rogar, y que es aquella palabra que Jesús utilizó en el Evangelio cuando dice: rogad pues, para que el dueño de la mies mande trabajadores a su mies. Pues bien, ese rogate, de ahí viene los rogacionistas. También fundó las religiosas del divino celo. En un cierto momento, San Aníbal se encuentra con Luisa. Y como ya lo sabemos, el obispo del lugar, si Luisa vivía en la ciudad de Corato, en la diócesis de Trani, se llama la diócesis de Trani Vicellie Barletta. Y hay varias ciudades que están en esa diócesis y Corato pertenecía entonces a esa diócesis. En un cierto momento decía, el obispo del lugar, el arzobispo, le da y le pide al padre Aníbal, al canónico Aníbal María di Francia,
que revise los escritos de Luisa para asegurarse de que lo que estaba ella viviendo era de Dios o no. De este modo, San Aníbal empieza a revisar esos escritos y a visitar a Luisa con frecuencia. No se conforma con leer solo lo escrito, sino que quiere conocer quién es quien ha escrito todo esto. Y algo muy significativo es que en la dirección espiritual, en la verdadera dirección espiritual, hay que aclarar la verdadera porque hoy hay tantas direcciones espirituales llenas de tanta ignorancia. San Aníbal quiere saber cómo ora Luisa. Se va dando cuenta a través de los escritos que ella medita la pasión del Señor. Ella quiere ver cómo es su relación íntima con Jesús y le da la obediencia de escribirlo. Así da origen al libro de El reloj de la pasión, que más tarde él mismo decide publicar. De este libro, estando San Aníbal en vida, hizo varias ediciones y varios miles de copias que se difundieron rapidísimamente. A él le sucedió algo muy interesante porque con cierta frecuencia tenía audiencia privada con el Papa Pío X, San Pío X. Y en una ocasión San Aníbal le lee algo de este libro de El reloj de la pasión y el mismo San Pío X le dice: Padre, este libro debe leerse de rodillas. Una frase de San Aníbal di Francia y San Pío X. Más adelante, San Aníbal decide hacer la publicación de todos los escritos de Luisa. Luisa sufre demasiado porque no quiere que el mundo conozca lo que ella, es decir, sus cosas más íntimas con Jesús. Es demasiado humillante para ella. Sin embargo, Jesús se impone y la obediencia se impone. A tal grado era la obediencia de Luisa y la imposición de la autoridad sobre ella, que en un cierto momento San Aníbal mismo, esa carta donde se lo dice, lo que voy a decir, donde le escribe esto, esa carta yo mismo la leí en su original, ¿no? Es algo bellísimo y una gracia muy grande haber podido leer de la propia mano de San Aníbal, ¿no? Y le dice San Aníbal que en virtud de la santa obediencia bajo pena de pecado mortal debe escribir todo lo que sucede entre ella y Jesús. Naturalmente, a partir de aquel momento, Luisa empieza a escribir muchísimo más de lo que escribía antes. Esto sucede porque mientras San Aníbal iba revisando los escritos de Luisa, se daba cuenta que había temporadas en las que en algunos de los volúmenes por un mes dejaba de escribir. Y él decía, esto no puede ser. Esto no puede ser que Jesús no haya venido
en todo un mes y no le haya dicho ni enseñado nada. Porque Jesús le había prometido que todos los días, iría a visitarla, así fuera por un instante. Cosa que Jesús cumplió con Luisa. Pero entonces él se da cuenta de estas lagunas y quiere llenarlas, que no sucedan más, y de ahí viene esa obediencia tan fuerte. En virtud de la santa obediencia bajo pena de pecado mortal, esto nos hace ver la importancia de la obediencia. En la vida religiosa se hace un voto de obediencia que la mayoría no ni siquiera considera pecado muchas veces. Es tristísimo, ¿no? Cuando hay obediencias que son incluso bajo pena de pecado mortal. Claro, Luisa, con este temor y con esa imposición, pues se vio obligada a escribir más todavía. Los primeros 19 volúmenes de Luisa, porque ya después San Aníbal murió. Él muere precisamente el 1 de junio de 1927. Y Luisa, recuerden, terminó de escribir en 1938, pero la autoridad, su confesor, siguió dándole la obediencia de continuar escribiendo. El último año de San Aníbal fue muy duro para él porque él tenía esa como ansiedad de dar a conocer todos los escritos de Luisa. Se nota eso claramente en sus cartas originales, donde él mismo dice: yo ya casi de mis obras, es decir, las 2 fundaciones que hizo, ya no me ocupo de nada, porque me parece que debo ocuparme solamente en la difusión de la divina voluntad. Algo que es totalmente extraordinario, porque deja a un lado 2 grandes obras que continúan aún hoy, por algo más grande, según lo que él dice, y naturalmente lo que ya sabemos a través de los escritos de Luisa. Esto es algo verdaderamente bello, extraordinario, donde se nota su santidad y que él entendió muchísimo y vivió tanto cuanto solamente Dios sabe, ¿verdad? Él tenía ya pensado, ya tenía preparada la impresión de los primeros volúmenes de Luisa, pero estaba enfermo y cada vez empeoraba y no lograba, y estaba sufriendo mucho. Le escribía a Luisa que por favor rezara por él para que se sanara, como él sabía que ella tenía el don de sanar, de sanación, ¿no? Se lo pedía. Claro que Luisa decía: pues eso es cosa de Jesús, ¿no? Y mejor dicho, sufrió muchísimo porque no lograba llevar a término la publicación de los escritos. Fue un sacrificio que Jesús le pidió. Y es algo muy, muy bello. Ahora, en ese contexto de lo que acabo de decir con muchísima brevedad, como decía, hay varios capítulos en los escritos de Luisa donde se habla del padre di Francia, así lo llamaba Luisa. Quiero leer un párrafo del volumen 23. Es un capítulo bastante largo, pero voy a leer solo un párrafo en el que Jesús habla del padre di Francia. Le dice:
Le dice Jesús a Luisa. Este capítulo es del volumen 23, repito, febrero 28, 1928. Le dice Luisa: ¿crees tú que la memoria del padre Di Francia, sus tantos sacrificios y deseos de dar a conocer mi voluntad, hasta haber iniciado su publicación, solo porque me lo he traído al cielo, será apagada en esta gran obra de mi fiat divino? Ya San Aníbal llevaba varios meses, 6, 7 meses muerto, ¿no? Por eso dice: ¿tú crees que toda esta misión, todo esto se acabó solo porque me lo llevé? Y dice: no, es más, él tendrá el primer puesto, porque él, viniendo de lejos, vino como en busca de la cosa más preciosa que pueda existir en el cielo y en la tierra, del acto que más me glorifica, es más, que me dará gloria completa de parte de las criaturas, y ellas recibirán bienes completos. Él preparó el terreno para hacer que fuera conocida mi voluntad divina. Tan es verdad que no ahorró nada, ni gastos, ni sacrificios, y aunque no tuvo cumplimiento la publicación, solo con haberla iniciado, preparó los caminos para hacer que un día pueda ser conocida y tener vida la obra de mi voluntad en medio a las criaturas. ¿Quién podrá destruir que el padre Di Francia haya sido el primer iniciador en dar a conocer el reino de mi voluntad, y solo porque su vida se apagó, no tuvo cumplimiento la publicación? Así que cuando se conozca esta gran obra, su nombre, su memoria estará llena de gloria y de esplendor, y tendrá su acto primero en una obra tan grande, tanto en el cielo como en la tierra. En efecto, ¿por qué existe una batalla y casi cada uno suspira la victoria de vencer en retener los escritos sobre mi fiat divino? Porque él se llevó los escritos para publicarlos. Si esto no hubiera sido, ¿quién habría hablado de eso? Nadie. Y si él no hubiese hecho comprender la importancia, el gran bien de estos escritos, ninguno se habría interesado. Por eso, hija mía, mi bondad es tanta que premio sobreabundantemente el bien que hace la criatura, especialmente en esta obra de mi voluntad que tanto me interesa. ¿Qué cosa no daré a quien se ocupa y se sacrifica por poner a salvo los derechos de mi eterno fiat? Excederé tanto en el dar que haré que se maravillen el cielo y la tierra. Bueno, este es un primer párrafo de este capítulo. Como vemos, ¿no? Es un exaltar, Jesús mismo exaltando a San Aníbal de una manera bellísima. Él es el primero. Dios lo escoge para ser el primero en dar a conocer la divina voluntad. Naturalmente que tenemos a Luisa, que es el canal
del cual Jesús se sirvió, pero Luisa estaba encerrada, aislada, en una casi completa soledad, desconocida. Y es San Aníbal quien se encarga de dar a conocer la divina voluntad y extenderla. Se difundió por todos lados, especialmente en el mundo de lengua italiana. Pero fíjense, muchos italianos que iban a muchas partes del mundo, al punto que en un cierto momento ya las horas de la pasión se estaban queriendo publicar, y se publicaron en alemán, y se estaban ya preparando publicaciones en portugués, en francés, y no recuerdo en qué otro idioma. Se estaba difundiendo fuertemente, por eso el demonio, llegado un momento en 1935, si no me equivoco, es que, no fue en 1937, es que produce esa condena tan desgarradora a los escritos de Luisa, que claro, más tarde esa condena fue quitada, ¿no? Recordemos que tristísimamente dentro de la iglesia hay muchos masones, mucha gente bien diabólica, infiltrada, haciendo un daño, que lo podemos ver ya hoy por hoy tan claramente en la iglesia de Alemania, por ejemplo. Pero fíjense lo que Jesús dice aquí, ¿no? Dice, él, San Aníbal, ¿no?, viniendo de lejos, vino como en busca de la cosa más preciosa que pueda existir en el cielo y en la tierra, del acto que más me glorifica, es más, que me dará gloria completa de parte de las criaturas, y ellas recibirán bienes completos. Él preparó el terreno para hacer que fuera conocida mi voluntad divina. Tan es así que no ahorró nada, ni gastos ni sacrificios. El acto más grande que más glorifica a Dios. Esto ya lo hemos venido viendo, pero la verdad que yo creo que no terminamos de asumirlo. Esto sucede cuando empieza uno realmente a no tener otra voluntad que la de glorificar a Dios, amar a Dios. Que Dios sea amado como Él merece ser amado por todo y por todos. Más adelante, en otros capítulos, Jesús dice otras cosas muy bellas, como en este capítulo del volumen 21, marzo 19, 1927. Bueno, este capítulo es anterior al que acabamos de leer, ¿no? Volumen 21, marzo 19, 1927. Justo meses antes de que San Aníbal muriera. Dice Luisa, escribe, estaba preocupado por la salud del reverendo padre Di Francia. Las cartas que me habían llegado de él eran casi alarmantes. En una carta escribe San Aníbal que se le apareció el demonio en figura de otra persona conocida y le llevó unas noticias muy alarmantes, no escribe cuáles, ¿no? Y que en un primer momento él se asustó demasiado, pero que rápidamente descubrió el engaño y el demonio se fue. El demonio quería desanimarlo, apagarlo, acabar con él, porque el gran bien que se estaba haciendo con la divina voluntad era demasiado. Y entonces dice, continuó Luisa diciendo, ¿a dónde irán a parar
todos estos escritos míos si nuestro Señor se lo lleva consigo a la patria celestial? Además, su misión para la publicación de los conocimientos sobre el fiat quedaría sin fruto. Porque se puede decir que no ha hecho nada aún. Es que nada más logró publicar el reloj de la pasión. A lo más se puede decir el inicio. Pero para hacer salir una obra tan extensa, ¿quién sabe cuánto tiempo se necesite? Y así Luisa tiene su inquietud, ¿no?, por la enfermedad de San Aníbal, de la publicación, ¿no?, y de dónde van a terminar estos escritos, porque son de ella los escribió, pero se los llevó San Aníbal allá donde vivía en Mesina para preparar la publicación. Y entonces Jesús le dice: hija mía, quien ha tenido una misión y apenas la ha iniciado, o bien no la ha desarrollado del todo, y en lo mejor me lo llevo al cielo, continuará desde allá arriba su misión, porque llevará en el fondo de su alma el depósito del bien, de los conocimientos que ha adquirido en vida, y en el cielo los comprenderá con más claridad, y comprendiendo el gran bien de estos conocimientos del Fiat Supremo, rogará él y hará rogar a todo el cielo para que se conozcan en la tierra, y conseguirá luz más clara a quien deberá encargarse. Tanto más que cada conocimiento sobre mi voluntad le dará una gloria de más, una felicidad mayor, y a medida que se conozcan en la tierra, será duplicado en la gloria y en la felicidad, porque será cumplimiento de su misión que tenía en su voluntad hacer. Y es justo que a medida que se desarrolle en la tierra reciba el fruto de su misión. Por eso le decía que lo hiciera pronto. Lo apresuraba tanto que no perdiera el tiempo, porque yo quería que no solo tuviera inicio de su misión, sino que se adentrara en gran parte en la publicación de los conocimientos del eterno Fiat, a fin de que no hiciera todo desde el cielo. En cambio, quien cumple su misión en la tierra puede decir: mi misión ha terminado. Pero quien no la ha cumplido la debe continuar desde el cielo. Para ti, tu misión es larguísima. Detengámonos aquí un momento para concentrarnos en San Aníbal, ¿no? San Aníbal todavía está en vida, está ya muy enfermo. Morirá unos meses después, estamos en marzo, en junio muere. Y Jesús le dice: es que yo lo apresuraba, porque le mandaba decir con Luisa: apresúrate, quiero que se dé a conocer. Y él hizo todo lo que está en sus manos, gastó una cantidad enorme de plata. Fíjense que en aquel tiempo, hace 100 años, tenía planeado hacer 25,000 copias de los escritos de Luisa. Había comprado nueva tipografía, todo solamente para esto. Había gastado muchísima plata. Había hecho de aparte sus 2 comunidades. Seguro que no las descuidó, porque ya habían formado y ya tenía a otros que le ayudaban, ¿verdad? Pero es que él hizo todo a un lado para dedicarse solo a la publicación de los escritos de Luisa.
Se dio cuenta de que tenía en sus manos un tesoro demasiado grande que había que darlo a conocer al mundo, a cualquier costo, y de hecho fue hasta el costo de su propia vida. En el cielo veremos todo cómo se fue desarrollando, cómo se fue desenvolviendo todo esto, y por qué Jesús se lo llevó antes, etcétera, ¿no? Muy poco se llega a saber de cuánto tuvo que sufrir persecución él y ya más tarde Luisa. Cuánta persecución, cuánto el demonio ha hecho cosas increíbles. En alguno de los capítulos de Luisa se lo dice Jesús y Luisa lo ve. Porque es que el demonio ve claramente que el reino de Dios está por finalmente establecerse en todo y en todos. Y cuando llegue ese momento se le acabó todo para él. Y tendrá que quedarse en el infierno sin nada que hacer sino solamente sufrir y hacer sufrir eternamente. Su odio contra Dios y contra todo lo que Dios ha hecho es tal que hace lo imposible. Y en esos tiempos podemos ver mucho de lo que está sucediendo en el mundo entero, con todas estas políticas, estas culturas de muerte, dentro de la misma iglesia, unas cosas que yo últimamente lo he estado repitiendo porque es que quiero que abran los ojos. Espero que ya los hayan abierto o los estén terminando de abrir, pero es que hay unas cosas que son tan diabólicas. Se habla de un cisma. El cisma ya existe, solo que se tiene miedo. Es una de las cobardías de tantos obispos, incluso buenos, que no se atreven a decirlo por no ofender, pero de ese modo ofenden a Dios. Ya lo decía Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia. Gritad, que por haber callado el mundo se está pudriendo. Y esto era dentro de esta misma frase que dice: me aterra más el silencio de los buenos que el mal de los malos. Porque los buenos están callados por miedo. Qué cosa más triste. ¿Es el demonio? ¿Está haciendo como su último asalto? Quiere endemoniar a todos. Y uno lo ve. Y no estamos hablando aquí de posesión. No. Sino de personas que voluntariamente quieren asemejarse al demonio, al padre de la mentira. Pero bueno, la persecución que sufrió San Aníbal fue terrible. Ya les dije hace un momento cómo el demonio mismo se le aparece en figura de otra persona. Pero por la gracia de Dios él se termina de dar cuenta, ¿no? Y no logra su objetivo el demonio. Es un momento de sobresalto fuertísimo, un susto y tremendo. Pero de inmediato se pone en las manos de Dios, en el abandono. Entonces aquí le dice Jesús a Luisa y a todos nosotros: la misión que uno tiene, si no lo logras hacer aquí, la vas a continuar en el cielo. Eso se lo dice Jesús a Luisa. La misión de San Aníbal era dar a conocer todos los escritos de Luisa, pero se lo llevó primero. Pero esa misión la continuará haciendo en el cielo. Y de todo el bien que produzcan estos escritos, de todo el bien, habrá una gloria especial para San Aníbal, porque él fue el que empezó con todo. Él fue ese instrumento dócil que se dejó hacer,
que Dios pudo utilizar para dar a conocer su divina voluntad. Y es gracias a Él, que fue el primero que empezó a dar a conocer, que nosotros hoy podemos leer los escritos de Luisa. Qué agradecimiento debe estar en nuestro corazón. Ya luego le dice a Luisa, ahí donde dejé de leer, le dice: para ti tu misión es larguísima, no podrás cumplirla en la tierra, hasta que todos los conocimientos no sean conocidos y el reino de mi voluntad no se establezca totalmente sobre la tierra. Tu misión jamás podrá decirse terminada. En el cielo tendrás mucho que hacer. Mi voluntad te ha tenido en la tierra ocupada para su reino, no te dejará sin trabajar junto con ella en el cielo. Recordemos que esta misión que Dios le da a Luisa y también a San Aníbal, y que nos la está dando a nosotros, es la más importante de todas. Yo no sé de qué modo tenemos que decirlo para asumirlo. No hay nada más grande en el cielo ni en la tierra. La voluntad de Dios, el corazón de Dios mismo, no tiene otra voluntad que su voluntad. Que su voluntad reine como en el cielo, así en la tierra. Todo lo demás es secundario, todo lo demás es en vista del reino de la divina voluntad. Todo. Miren, algo que pues se da mucho hoy, muy bello, son tantas apariciones y tantas cosas que la Virgen hace. Pero yo les voy a decir, el libro de la Virgen María, que es todo lo que la Virgen Santísima misma le puso a escribir a Luisa, digámoslo así, mensajes tan perfectos, tan santos, tan completos como esos no existen. Pero, como también Jesús le dice a Luisa, son pocos los que llegan a darse cuenta, porque es que el hombre tiende tremendamente a quedarse en la mediocridad, en la superficie, en el puro sentimentalismo. Yo veo tantos mensajes que me llegan y es increíble, pero yo les digo, repito, como muchas veces lo he venido haciendo, no hay el énfasis suficiente mínimo en la confesión, que es lo que viene a resucitar a la humanidad entera. Es que una persona, incluso si todos los días va a misa y reza el rosario, pero no se confiesa, o se confiesa pero mal, estamos mal. La luz que la divina voluntad da es asombrosa. Y esta es la misión que Dios le da a Luisa, a San Aníbal, a nosotros. Por eso tenemos que llenarnos de esta divina voluntad, tenemos que de verdad nuestra voluntad darle muerte, o digámoslo aún todavía mejor, darle vida en la divina voluntad, pero para que nunca tenga vida sin la divina voluntad. En otro capítulo del volumen 20, con fecha noviembre 6, 1926, un pequeño párrafo donde Jesús menciona a San Aníbal. Le dice, escribe Luisa lo que Jesús le dice: ¿crees tú
que sea casualidad la venida del padre Di Francia, que muestra tanto interés y que ha tomado en serio la publicación de lo que se refiere a mi voluntad? No, lo he dispuesto yo. Es un acto providencial de la suprema voluntad, que lo quiere como primer apóstol del fiat divino y anunciador de él. Y como es fundador de una obra, es más fácil que se acerque a obispos, sacerdotes y personas. Y también en su mismo instituto, para anunciar el reino de mi voluntad. Y por eso lo asisto tanto y le doy luz especial, porque para entender mi voluntad se necesitan gracias grandes y no pequeñas luces, sino un sol para comprender una voluntad divina, santa y eterna, y gran disposición de parte de quien le viene confiado este oficio. Además, también la venida diaria del sacerdote la he dispuesto yo, para que encontrara rápidamente los primeros apóstoles del fiat de mi reino, a fin de que pudieran anunciar lo que respecta a mi eterno querer. Por eso, déjame primero completarlo, a fin de que después que esté cumplido lo pueda confiar a los nuevos apóstoles de mi voluntad, y tú puedas ir al cielo para ver desde allá arriba los frutos del suspirado reino del fiat eterno. Luis está pidiéndole que ya se la lleve al cielo. Le dice al inicio del capítulo: me encontraba cansada y sin fuerzas para esperar. Mi dulce vida, mi amado, mi dulce Jesús se ha movido entonces en mi interior. Oh, cómo suspiraba la patria celestial, donde ya no lo perderé de vista. No estaré más sometida al duro martirio de sentirme morir y no morir. No podemos ni siquiera imaginarnos lo que Luisa sufría, tanto físicamente cuanto espiritualmente. Era una especie de ir al cielo, mirarlo, gozarlo y regresar a la tierra, prácticamente al infierno. Porque vivía una especie de ausencia de Dios, porque Jesús se escondía para reparar. Jesús entonces le dice, ¿no?, que ten paciencia. Ten paciencia porque quiero que mi reino se establezca. Por eso le dice, déjame primero completar, darle cumplimiento a mi voluntad, para que después de que esté cumplido lo pueda confiar a los nuevos apóstoles de mi voluntad. De algún modo entonces también todo esto es ver la riqueza demasiado grande de estos escritos, el privilegio tan grande que Dios nos ha dado de poder leerlos y comprenderlos. Yo ruego mucho al Señor para que tantos y tantos que están leyendo hoy por hoy los escritos, de verdad los empiecen a entender y empiecen a dejarlo todo a un lado, así como el mismo San Aníbal de Francia dejó todo a un lado, ya no se ocupaba de más nada. Tristemente hay muchos que empiezan con la divina voluntad más o menos bien, pero luego empieza toda la doctrina de la divina voluntad y vivir la divina voluntad, y menos aún darla a conocer, pasa a un segundo plano.
o como parte de muchas otras cosas. Entonces se pierde ahí en una mezcla muy triste. No vayan ni siquiera a buscar a investigar, porque eso no es así. Sino que yo sé que alguno no deja de estar picando aquí y allá. Hombre, decídanse. ¿Jesús lo vale o no? Que es a veces un sacrificio. Claro, vean a Luisa, el sacrificio que ella vivió. Que a veces no se siente nada. Es que ese es el modo ordinario de Jesús obrar en las almas. No es sintiéndonos todo el día en el cielo, no. Cuánto repite Jesús ese amor al sufrimiento. Hay tantas cosas que aprender. Pero de San Aníbal hoy, hagamos esa salvedad, como resumen sencillo, ¿no? La misión de San Aníbal fue dar a conocer la divina voluntad. Primero tuvo que conocerla, apreciarla, reconocer el valor, darse cuenta que es el acto más grande, lo más importante para Dios mismo y por tanto para Él. Y también, pues, así como he venido hablando de esa veneración que debemos tener hacia Luisa, más que por cualquier otro santo, a excepción de la Santísima Virgen María, pues tenemos aquí a San Aníbal también. Claro, la distancia entre San Aníbal y Luisa es enorme, pero ahí tenemos a San Aníbal, un tremendo intercesor. Pidámosle a él, pidámosle a Luisa, a nuestra dulcísima Madre, a San José. Pidámosle que venga el reino de la divina voluntad. Y dediquémosle más tiempo a la divina voluntad, a leer. Lean, así sea que no entiendes, tú lee una y otra vez. Cuando Jesús ve que de verdad quieres, entonces Él es el que da la luz, como lo acabamos justamente de leer. Él es el que va a ir dando ya no luz, sino un sol. Cuando Él ve que de verdad queremos, ahí está, pídeme lo que quieras. Pero si eso que yo quiero está mezclado con muchos otros, quisiera esto, quisiera aquello, por más bueno que sea, Por eso me gusta esa parábola de la perla preciosa. Aquel hombre fue y vendió todas sus perlas preciosas, todas sus piedras preciosas las vendió. No es que se quedó con ellas y adquirió entonces la más bella, pero seguía teniendo las demás. Pidámosle entonces, repito, a nuestra Madre Santísima, a Luisa, a San Aníbal, a San José, esta gracia del reino de su voluntad. Que la divina voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra.